Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar manos santas, el corazón postrar delante de ti. Queremos darte honor, pues no hay otro Dios. Mi Cristo, te adoramos, solo tú eres santo y digno de honor. Te exaltamos, Señor, tú eres digno. Te anhelo.
te anhelo, Dios. Ven, límpiame y llena, oh Dios, mi corazón. Mi Cristo, te exaltamos. Mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Mi Cristo, te exaltamos, Dios. Oh, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Ven y toma todo lo que somos, Señor. Todo es para ti, todo es por ti. Ven y tómanos, Señor. Estamos aquí para entregarte toda nuestra vida, todo lo que somos, Señor. Todo lo que decimos, Señor, es para ti, porque tú eres digno, Señor, de esto y mucho más. Señor, estamos en esta mañana y queremos alabarte, Señor, bendecir tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración. Y no necesitamos una canción para hacerlo. No necesitamos nada, Señor, solamente frutos de labios que confiesan tu nombre. Así que yo te quiero invitar, iglesia, a que comiences con tus propias palabras a levantar el nombre de Jesús, a llenar este lugar de adoración. Comienza a decir sus atributos, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es digno de recibir toda la gloria. Vamos, comienza. Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios justo. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor. Tú eres santo, Rey. Nadie es como tú. Nada se compara a ti. Tú eres el único que llena todo lo que somos. Tú eres nuestro deleite y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Y al que está sentado en el trono, al que para siempre y siempre sea la gloria, toda la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Cántalo una vez más, dile. Y al que está sentado en el trono, siempre, oh, sea la gloria, sea la gloria, toda la gloria, oh, toda la honra, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, oh, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria,
sea la gloria, toda, sea la gloria, sea la gloria, toda la gloria, sea solo a ti, Jesús. Oh Señor, toda la gloria es para ti. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos más de tu gloria. Revélanos tu gloria. Queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Revélanos, revélanos tu gloria. Queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Oh, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está y al que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria. Vamos, iglesia, comienza a levantar tus manos y empieza a darle toda la gloria a Jesús. Sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea. Vamos, comienza a levantar tus manos. Él es digno de toda rendición. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Toda la gloria es para ti, Señor. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y aquí estás sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, Señor,
Solo a ti, Jesús, solo a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra es para ti, Jesús. Recibe nuestro aplauso, nuestro corazón. Pueden tomar asiento. Los niños pueden pasar a sus clases y recuerden que no pueden guardar asiento ya a esta hora para otras personas. ¿Ya? Que llegó tarde, ya llegó tarde. Hemos estado estudiando con respecto a lo prioritario, lo más importante en la Biblia, que es conocer a Dios. Lo más importante de la vida del cristiano es amar al Señor por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo podemos amar al Señor por sobre todas las cosas si no lo conocemos? Si no nos relacionamos con Él, si no aprendemos más de Él. Muchas veces vivimos el cristianismo en torno a nosotros mismos, nuestras necesidades. Y como decíamos, vamos más bien, buscamos las manos del Señor para que nos entregue los dulces que queremos, en vez de buscarlo a Él, su rostro, su esencia. Y venimos a la iglesia, pero en realidad no es un culto al Señor, sino que un culto a nosotros mismos, porque queremos nosotros ser abrazados y nosotros ser consolados. Y puede ser que eso suceda y cuando nos consuela y nos abraza, pero el centro es Él. Y venimos acá a adorarlo a Él y a aprender de Él. Entonces, cambiar ese switch es súper difícil y tiene que ver con el diario vivir. Vimos el domingo pasado la historia de Job y cómo Job sufrió muchas cosas que a nosotros nos parecen malas. Muchas cosas que el Señor permitió y que al principio no entendíamos por qué el Señor las permitió. Hasta que terminamos el libro y nos damos cuenta que sirvieron esas cosas malas para que Él conociera más al Señor y lo viera de una forma distinta y lo pudiera amar más. Entonces, al leer la Biblia nos empezamos a dar cuenta que en realidad Dios muchas veces no es como nosotros pensábamos que era, o no toma las decisiones que nosotros pensamos que Él toma. Ahora, si analizamos esa argumentación que Él tuvo con Job, nos damos cuenta que lo que en realidad el Señor hizo es mostrarle atributos con respecto a su revelación general, la naturaleza. Le mostró cómo Él, como creador, es infinito. Y empezó a indicarle las estrellas y la tierra y los animales. Le mostró la naturaleza. Al mostrar la naturaleza, lo que Él en realidad está haciendo, está revelando sobre sí mismo, la esencia. Y es lo que pasa hasta el día de hoy. Hay mucha gente que se refugia en la naturaleza, que va a pasear, que sale a hacer excursiones, hace trekking, porque encuentran algo distinto. Al subir el cerro, al subir a la cima, nos sobrecogemos y sentimos la majestuosidad del paisaje. Y cuando observamos los glaciares gigantes y cómo caen los pedazos de hielo, nos sentimos también sobrecogidos. Y cuando observamos los cielos gigantes, infinitos, decimos ¿qué es el hombre? Si el cielo es tan gigante, infinito. Y cuando empezamos a estudiar más profundamente la biología y la flora, la fauna, las plantas, los animales, también nos estremecemos por el diseño microscópico que hay ahí, perfecto. Porque toda la creación alaba al Señor. Y el Señor puso en su creación atributos de Él. En lo que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Vemos que Pablo dice que el Señor, en primer lugar, el que decide darse a conocer. Porque si Él quisiera no darse a conocer, no lo conoceríamos nomás, ¿no es cierto? Pero Él decide darse a conocer. Y en primer lugar ocupa la creación para eso. ¿Y qué cualidades de Dios vemos en la creación, según Pablo? ¿Qué vemos? ¿Lo ven? Sus cualidades invisibles, es decir, su eterno poder y naturaleza divina. Dice Pablo que el Señor plasmó en su creación su eternidad, su omnipotencia, su divinidad. Son cosas que nosotros podemos observar, son cualidades invisibles que están ahí. Y la verdad es que mientras más avanza la ciencia y uno va estudiando, más nos damos cuenta de la eternidad de Dios.
de su omnipotencia, del diseño inteligente. Por ejemplo, el cuerpo humano. Cuando nos detenemos en el cuerpo humano, nos damos cuenta que es increíble cómo el Señor nos creó, cómo nuestro cuerpo se va renovando por completo, cada una de las moléculas. Por ejemplo, el intestino se renueva cada 3 días por completo. No nos damos ni cuenta. Nosotros dormimos, pero cada 3 días se renueva por completo. Cambiaron todas las células. Y uno dice, ¿pero cómo puede pasar eso? Una generación continua y que todo funcione bien. Tiene que ver con algo especial que creó el Señor, algo que está en el núcleo de la célula. Algo bien chiquitito llamado ADN. Una célula, las células son chiquititas. 1 milímetro partido por 100 o partido por 1000. 1 milímetro partido por 100 o 1000, imagínense, bien chico. Y ahí cada una de las células de nuestro cuerpo tiene un libro llamado ADN. Un libro grueso y grandote, pero escrito en letra microscópica. Que si lo estiráramos, si tomamos el ADN de una sola célula, mide 1,8 metros, casi 2 metros. En una sola célula tenemos miles de millones de células. A tal punto que si juntamos el ADN de todas nuestras células, podríamos hacer una línea que va de la Tierra al Sol. Ustedes saben que el Sol está lejos, ¿no es cierto? Al Sol y de vuelta y otra vez al Sol 400 veces. 400 veces. Imagínense toda la información codificada que está en nuestro cuerpo. Si juntamos el ADN de todas nuestras células. Y eso le pasa a todos los seres vivos, a los animales, a las plantas. Cada uno de ellos tiene su propio libro. Algunos son más gruesos que el libro del ADN humano y otros son más flaquitos. El Señor escribió todo esto y lo diseña. Y mientras uno lo va estudiando y va viendo estas cosas, uno dice, pero qué increíble. ¿Y por qué la ciencia no lo alaba entonces? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la ciencia está comprometida con el materialismo. Y esa es su filosofía y su religión, porque la ciencia misma es una religión. Entonces, o uno alaba los 5 sentidos, o uno alaba al Creador. Y la verdad es que como seres humanos vemos que caemos otra vez en lo mismo. Caemos en lo mismo que Pablo decía hace 2000 años. Que continúa el pasaje romano y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y vemos que en el corazón del hombre en realidad está la rebeldía contra Dios. Y en realidad, en vez de darle gloria al Creador, da gloria a cualquier cosa. Actualmente a la sabia madre naturaleza, ¿no es cierto? O también en el mundo científico a la sabia evolución. ¿Y qué es la evolución? Idolatría. Es darle la gloria a algo que no es Dios. Y tenemos que poner ojo, porque lo podemos entender para el mundo. Podemos entender que un no creyente alabe la evolución y ese sea su Dios, pero no para nosotros. Nuestra gloria siempre la debemos entregar al Creador, el que está por sobre todo. Entonces tenemos que poner ojo con que la filosofía de este mundo no permeen realmente lo que es mi fe central, que es el Señor, que es Dios que está por sobre todo. Todos los seres humanos alaban y se rinden a algo. ¿Estamos atribuyendo con nuestra boca y nuestros pensamientos alabanza al Dios verdadero o al oído de los pseudocientíficos? Es algo que tenemos que pensar. Ahora bien, eso con respecto a la revelación general, pero el Señor dice en Efesios 1:4, nos escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Su pueblo, nosotros, para ellos el Señor tenía preparado otro plan, no solo la revelación general, sino que también la revelación específica, que iba a hablar de los atributos de Él, pero mucho más específicamente. Si en la revelación general, en la naturaleza, nosotros vemos su grandeza, vemos su omnipotencia, vemos que Él es omnisciente, vemos su eternidad, en la Biblia empezamos a aprender de atributos de Él que no podemos ver en la naturaleza por sí solos. Por ejemplo, de que Dios es fiel, o que Dios es misericordioso, o que Dios es justo, o que Dios es amor. Eso ya viene a ser una revelación mucho más específica, resguardada para pocos. En realidad,
para la iglesia, para su pueblo. La grandeza, su eternidad, la vemos en la naturaleza. Pero cuando ya se trata de un Dios íntimo que se relaciona con nosotros, eso lo aprendemos en la Biblia, la revelación específica. La Biblia no es cualquier libro, sino que la palabra de Dios es viva y poderosa. Y es más cortante que cualquier espada de 2 filos porque penetra hasta el alma y el espíritu y entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Biblia no es cualquier libro. Es la revelación específica de los atributos de Dios y que es esencial para aprender a conocerlo más. La Biblia es la preciosa palabra del Señor. Ahora, hoy en día, tal vez no la leemos mucho porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que en realidad es un libro cualquiera y fue compilado por seres humanos. Entonces, como fue compilado por seres humanos, no tiene tanta validez. Pero no hay nada más lejos que ese pensamiento. En realidad, ese pensamiento es ignorancia. El Antiguo Testamento, nosotros creemos en el Antiguo Testamento, a pesar de que esa es la Biblia judía, ¿no es cierto? Porque Jesucristo mismo dijo que eso era revelación de Dios. Por eso la iglesia primitiva tomó el Antiguo Testamento como revelación para ellos también. Vemos en Lucas 24, versículo 44, dice lo siguiente Jesucristo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando menciona estas 3 secciones, eran las 3 secciones de la Biblia hebrea, que es lo que nosotros conocemos actualmente como el Antiguo Testamento. Y Jesucristo dice que se iba a cumplir todo lo que salía ahí con respecto a él. O dice en otro pasaje esto: más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una sola tilde de la ley. O sea, Jesucristo dijo, ¿saben qué? Pueden atacar mucho la palabra del Señor, pero es más fácil que desaparezca el universo a que desaparezca la palabra del Señor, porque las palabras del Señor perduran para siempre. Entonces Jesucristo le atribuyó plena autoridad al Antiguo Testamento. Por eso la iglesia primitiva, que recién estaba escribiendo cartas, tomó el Antiguo Testamento como revelación y de ahí enseñaban. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros, la composición fue un poco distinto. Aquí nuevamente muchos dicen, bueno, algún concilio determinó qué libro entra, qué libro no, y eso fue un tema meramente humano, pero no es así. La verdad es que los apóstoles empezaron a escribir cartas en el primer siglo. Esas cartas milagrosamente empezaron a circular entre distintas iglesias. ¿Por qué milagrosamente? Porque, por ejemplo, Pablo escribió a los Éfesos. Ellos leyeron la carta, fue una bendición para ellos y empezaron a repartir esa carta a otras iglesias, que también empezaron a ser bendecidas. Y empezó persecución al mundo cristiano a través de todo el Imperio Romano. No existía imprenta, no existía nada, y los cristianos empezaron estas cartas a replicarlas y a copiarlas y a llevarlas a otras iglesias. Resulta que empezaron a pasar las décadas, pasaron 100 años y estos 27 libros seguían bendiciendo, replicándose y bendiciendo a muchas iglesias. Ustedes se imaginarán que en esa época se escribían muchas cosas y muchas personas escribían cosas. Y ahí están todos los libros apócrifos y el famoso Evangelio de Judas. Pero eran libros que en realidad duraban 5 o 10 años y nadie tomaba en cuenta. Y estos 27 libros seguían bendiciendo. Y pasaban los siglos y seguían bendiciendo. Y seguían replicándose. Entonces llega el año 300, cuando ya el cristianismo vence con paz el imperio de la violencia, ¿no es cierto? Y se hace la religión oficial. En ese punto se detienen en hacer una serie de concilios y hacen un concilio de Roma, después otro de Nipona, por ahí por el 380, y se juntan y dicen, bueno, ¿cuáles han sido los libros que han guiado a la iglesia durante estos últimos 300 años? Y eran esos 27. Entonces, esos concilios no determinaron qué libro entra y qué libro no entra. Ellos reconocieron los 27 libros que habían perseverado y habían bendecido por siglos a la iglesia. A pesar de la persecución, a pesar de no haber imprenta, no haber tecnología, a pesar de miles de libros que circulaban. Entonces, al reconocerlos, ellos dijeron, estos 27 libros tienen la autoridad de Dios. Así que, ¿qué tienen en común? Y empezaron a analizar. Y lo que tenían en común es que habían sido escritos por los apóstoles. Tenían una autoridad apostólica, por así decirlo. Estaba también Pablo, que era el último apóstol, por así decirlo, pero que Pedro en su carta le da la autoridad y dice lo que Pablo escribe está bien. Y estaba Marcos, que en realidad
era muy cercano a Pedro y escribía las palabras de Pedro. Entonces vemos que estos 27 libros tenían en común principalmente dos cosas: autoridad apostólica, haber sido escrito en los primeros años de la iglesia, y en segundo lugar haber sobrevivido sobrenaturalmente, impactando y bendiciendo todas las iglesias del mundo conocido. O sea, en otras palabras, ¿quién compiló el Nuevo Testamento? El Señor. El Señor. Él le dio la autoridad y Él respaldó esos libros. Y la iglesia lo único que hizo fue reconocer lo que Dios había hecho. Entonces es bien distinto lo que pasó. Y lo vemos hasta el día de hoy. Vemos hasta el día de hoy que el Señor ocupa estos 27 libros del Nuevo Testamento para tocar nuestras vidas, que no tenemos nada que ver con el Medio Oriente del primer siglo. Vivimos en Chile, al otro lado. Y sin embargo, el Señor sigue respaldando con su autoridad divina la Biblia. Y nos sigue transformando, y su palabra va renovando nuestra manera de pensar. Entonces, es un milagro que podamos tener la revelación específica de Dios hoy en día entre medio de nosotros. Nos afirma claramente de que en realidad es la palabra del Señor, porque desde un inicio empezó a transformar las sociedades, empezó a transformar vidas y tocar corazones, a tal punto que echó abajo imperios completos. Y por eso se inició también desde el primer momento una persecución a la palabra del Señor. En muchas dinastías y en muchos imperios hicieron quemas masivas de todas las Biblias, intentando destruirlas por todos lados, persiguiendo a los cristianos, y ataque constante de filósofos y de científicos que intentan quitarle, por así decirlo, la importancia y desprestigiarla. Pero Pablo mismo dijo desde el primer siglo, él dijo, la palabra de Dios no puede ser encadenada. No puede ser encadenada. Como dijo Jesús, persígala, pero es más fácil que muera el universo. Y puede desaparecer todo el universo, toda la materia, y va a seguir la palabra del Señor en pie. Y vemos que siglo tras siglo la palabra fue transformando naciones y también fue muy duramente atacada. En Francia, siglo XVIII, justo antes de la Revolución Francesa, que fue una revolución muy atea y muy antidios, estaba Voltaire, por ahí por el 1780, y él dijo orgullosamente, vio como en su nación se estaba apoderando todo el ateísmo y la época de la Ilustración, ¿no es cierto? Y él dijo, ¿saben qué? El cristianismo en 100 años desaparece, porque es algo ilógico, no tiene razón de ser. 50 años después, la misma casa de Voltaire se ocupó por sociedades bíblicas internacionales para producir miles de Biblias. 50 años después. Porque la palabra del Señor es imposible removerla. Ahora muchos dicen, no, es que es comparable con otros libros, el Corán y tantos otros libros sagrados y las Vedas hindúes. No, no lo es. Fíjense en lo siguiente. Un bestseller, para ser bestseller hay que vender 1 millón de copias. Hay unos pocos libros en el mundo que se han vendido unos 10 millones de copias. La Biblia, el puro 2004, se vendieron 390 millones de copias. El puro 2004. Imagínense todos los años de distribución que hay. Si Voltaire supiera estas cifras, se revolcaría en la tumba, ¿no es cierto? Diciendo, porque no pasó nada, po. Y cuando vemos las cifras actuales de los libros, este es el top de los primeros 4 libros más vendidos. Harry Potter, 4º lugar. Fíjense, 400 millones de copias en el mundo. Harry Potter. En segundo lugar se pelean 2 libros. El libro rojo de Mao Zedong en China, que este caballero escribió un libro con sus frases célebres y hizo 800 millones de copias porque son 1.000 millones los chinos. Los distribuyeron de una. Y el Corán, 800 millones de copias. La Biblia actualmente lleva 6.000 millones de copias circulando en el mundo y sigue creciendo de una forma pero exponencial, porque el Señor respalda su palabra. Entonces la Biblia no es comparable con otro libro, no es un libro cualquiera, no lo es. No es comparable con otros libros religiosos, no lo es. No es así. Vemos el respaldo de Dios detrás de esto, vemos la obra sobrenatural, a pesar de ser el libro más perseguido de la historia y más destruido de la historia. Y vemos la cantidad de traducciones. Harry Potter se ha traducido aproximadamente a 60 lenguas. El libro que sigue, que en realidad es el top 1 de los libros comunes y corrientes en traducciones, es Pinocho. Pinocho ha sido traducido, aunque ustedes no lo crean, en 260 idiomas. Harto. Así que Pinocho es famoso, es bueno. Pero, ¿saben qué? La Biblia está muy lejos por sobre eso.
Pinocho ha sido traducido a 260 idiomas, la Biblia a 2500 idiomas y lenguas. 2500. Y siguen en un trabajo arduo y continuo. El Señor sigue levantando traductores internacionales que traducen a las distintas etnias, y si las etnias no tienen escritura, vienen estos misioneros cristianos y les enseñan, hacen una escritura para ellos y ahí traducen la Biblia. O sea, el trabajo que el Señor ha ido impulsando es impresionante. Entonces, la Biblia no es cualquier libro, no lo es. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, dice en 1 Pedro capítulo 1, 24. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo vemos actualmente. Y vemos como a través de estos 2 milenios el Señor compiló la palabra que Él quería darnos hasta hoy, el día de hoy, y la protegió y la preservó milagrosamente. Y ha ido transformando vidas, culturas. Como resume un tal señor Hastings, dice: martillos se han desgastado, pero el yunque llamado la palabra del Señor sigue perdurando. Sigue perdurando. Entonces, la pregunta hoy día es: ¿estoy leyendo la Biblia? ¿Por qué yo me detengo en este tema? Porque en realidad estamos en una serie de conocer más a Dios, de atributos de Dios. ¿Por qué me detengo en la Biblia? Porque si no estudiamos la Biblia, que es la revelación específica, ¿cómo podemos conocer más de Dios? Muchos tal vez estamos acostumbrados a venir acá el día domingo y tener una alimentación, algún banquete suculento y después nada más durante toda la semana. Díganme ustedes, si usted hiciera eso con su cuerpo físico, si usted comiera el día domingo un banquete gigante y no vuelve a comer hasta el otro domingo, ¿estaría bien o estaría raquítico? Raquítico. Eso nos dice la lógica. Entonces, ¿por qué nosotros nos detenemos solo el día domingo para estudiar la palabra del Señor? No puede ser. No tiene ni un sentido. Yo podría seguir enseñándoles domingo a domingo atributos de Dios y leamos textos bíblicos, pero si en la semana no estamos comiendo, igual vamos a ser una iglesia raquítica espiritualmente. El pan debe ser todos los días. Tal vez no me acuerdo lo que comí la semana pasada, pero lo que comí la semana pasada me mantuvo. Y tal vez uno dice: fome, a veces entendí, a veces no entendí. Da lo mismo, es comida. Y hay que comer todos los días. Tenemos un inmenso privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, que es la palabra del Señor revelada, específica y completa. Entonces, en primer lugar, ¿tengo una Biblia? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Porque tal vez vengo hace tiempo y ni siquiera tengo. O sea, la familia tiene una, que es del siglo XVIII, está en letra gótica y está empolvada en el Salmo 91. Así que a veces leo la primera frase y como no entiendo nada. La Biblia es el libro más barato en Chile, con la cantidad de páginas que tiene. Ustedes van, la pueden comprar por 3.000 pesos. ¿Por qué no lo hago? Es porque no estamos entendiendo que es la revelación específica del Señor y la importancia que tiene en cuanto a conocer más a Dios. ¿Cómo voy a amar más al Señor si no leo la Biblia y si no la leo todos los días? No basta con que de repente la abramos y veamos. De hecho, una vez que tenemos la Biblia, la siguiente pregunta es: ¿la estoy leyendo? ¿Con qué frecuencia la estoy leyendo? Y cuando la leo, ¿qué es lo que busco? Porque a veces la abrimos y en realidad queremos palabras bonitas para nosotros. Señor, dame algo de consuelo. Ya. Está bien, muchas veces sirve para eso, pero principalmente la revelación específica sobre el Señor. Y hay que estudiarla, y hay que profundizarla. Entiendo que su máximo valor está en abrirla, estudiarla y escudriñarla. Es importante la Biblia. Como dijo un tal señor Schaeffer, dijo: la Biblia no es un libro que algún hombre escribiría si pudiera, ni es un libro que el hombre podría escribir si quisiera. En cuanto a la primera frase, dice: no es un libro que algún hombre escribiría. Claramente no, porque muestra todas nuestras pifias, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Los máximos héroes de la Biblia vemos que en realidad eran igual de malos que nosotros. Vemos a Noé, el gran hombre, el gran justo,
Y después del diluvio andaba curado. Y uno dice, ¿qué pasa? Sale ahí en la Biblia. Y después vemos a David, el gran rey, y lo vemos con infidelidades. Y vemos los grandes personajes en la Biblia, el Pedro, el apóstol, traicionando. Porque no es un libro que escribiríamos si quisiéramos escribir, porque nos deja mal parados como seres humanos. Y en segundo lugar, no es un libro que el hombre podría escribir si quisiera, porque habla sobre los atributos de Dios. Es mucho más intimidad y nosotros no podemos conocer a Dios a menos que Él se nos vaya revelando. Entonces la Biblia es muy especial, es única. Entiendo que debo leerla. A veces pensamos que en mi mente está toda la información necesaria para vivir bien. Mentira. Es un engaño. No necesito la Biblia porque en realidad yo sé bastante. Está muy engañado, muy engañada. Porque tal vez tengamos mucha información, pero puede ser que sea información falsa, ¿no? O cosas culturales. Hoy en día se dice, sigue tu corazón. Y la palabra del Señor dice, no, tu corazón es engañoso. ¿Sí o no? Y hoy en día creemos, no, el Señor es bueno, así que Él quiere que no sufra. Y la palabra del Señor dice que Él va a permitir sufrimiento para nuestro crecimiento. O sea, yo puedo tener conceptos de Dios, pero están errados. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que leer la Biblia. Y me van a chocar muchas cosas de Él. Cosas que yo no pensaba que era así. Debo leer. Si entendemos que el primer mandamiento es amar a Dios, y si para amar a Dios tengo que conocerlo más, no basta con que yo tenga la revelación general que es la naturaleza. El Señor nos dio su palabra, la revelación específica, y debe ser prioritario en mi vida. Leerla, estudiarla, masticarla, escudriñarla todos los días. Que fue lo que dijo el Señor a Josué. Y uno dice, ¿por qué le dijo eso a Josué si fue a atacar y era un guerrero? Y Dios le dijo, que no se aparten mis palabras de tu mente ni de tu boca cuando despiertes, cuando estés a mediodía, en la noche, todo el día. Así que le ruego, le suplico, antes de poder continuar con el estudio de los atributos de Dios, que usted hoy día decida apartar todos los días por lo menos 10 minutitos para estudiar la Biblia. ¿Qué son 10 minutitos? ¿Cuánta tele ve? ¿Cuánto internet? ¿Qué son 10 minutos? Como mínimo. Para leer la Biblia, apartar el tiempo. Póngase el horario, porque si usted dice, sí, lo voy a hacer, mañana se lo olvida. Póngase un horario. Ojalá que sea en la mañana. Yo creo que es lo mejor porque ahí nuestra mente no está distraída, partimos el día. En la noche a veces uno llega cansado y hágalo como quiera, pero yo sugiero más en la mañana. Aparta un tiempecito. Tome la decisión, diga ya todos los días a las 7 o no sé a qué hora se levanta. Siéntese con calma, abra la Biblia y pídale al Espíritu Santo que lo dirija y le hable. Porque no hay forma que podamos entender la Biblia realmente si no es por iluminación del Espíritu Santo. Porque si la leemos por pura inteligencia, vamos a quedar iguales. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando cosas. Siéntese, dígale, Señor, hoy día quiero aprender de ti, muéstrame tú. Si usted nunca ha leído la Biblia, busque el índice, busque el Nuevo Testamento y parta por los Evangelios. Mateo. Y de ahí en adelante haga un estudio sistemático. Vaya leyendo por orden, no sea desordenado. Porque esta cuestión de abrir la Biblia, poner el dedo y decir, esto es del Señor, funciona solo el primer mes de convertido, donde el Señor es bueno y siempre uno recibe palabra. Pero eso es porque el Señor es bueno y porque somos bebés, así que nos da la papa en la boca directamente, pero después ya no. Después llega el momento donde tenemos que empezar ya a tomar la cuchara y nosotros llevarla a la boca y estudiar nosotros, hacer un estudio sistemático de la Biblia. Si usted ya leyó y ya tiene experiencia, léala completa. Parta desde el Génesis. No puede ser que llevemos años de cristianos y nunca la hemos leído completa. Entonces, ¿cómo saben ustedes que no lo estoy engañando acá adelante? Que les enseño cualquier cuestión y en realidad nada que ver. Claro. Tienen que estudiar la Biblia. Debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad. Y por último, por favor, con Levítico incluido. Que yo sé que esas se la saltan. Pero es importante que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Ya? Así que no sirve nada, realmente yo les digo, no sirve de nada recibir comida espiritual una vez a la semana
si no aprendemos nosotros a alimentarnos todos los días del Señor, buscar en su palabra, orar, tener relación íntima con Él, no sirve. Va a luchar y se va a frustrar y defraudar porque va a perder todas las batallas. Y uno dice, ¿cómo? Claro, estamos raquíticos, pues ¿cómo vamos a vencer algo? Vamos a ir, en vez de victoria en victoria, de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque estamos raquíticos. 1 más 1 es 2. Y es tiempo que como iglesia estudiemos la Biblia. Tú peleas por nosotros, nos rodean ángeles. Mi deleite es saber que la victoria tuya es mi ayuda y mi escudo, mi amigo y salvador. Por tu gracia vivo para orar. Al sonar de tu gran nombre, ante ti me postraré. No hay temor en tu presencia, la victoria tuya es. Que tu gloria sea exaltada, que rebose tu poder. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Cristo has vencido con Tú rescatas al perdido, Salvador de nuestro ser. Nada puede derrotarte, la victoria tuya es. Eres Cristo, el Mesías, esperanza al mundo hoy. Por tu gracia vivo para adorar. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Cristo has vencido con poder. Has vencido con poder. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. En la cruz diste tu vida, todo consumado es, mas la tumba no retuvo al gran victorioso. Al gran victorioso Rey. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya.
Jesucristo va a vencer en nuestras vidas. Pero para eso debemos ser cada día más llenos de Él. Y eso también implica ser cada día más llenos de su palabra. Y mientras seamos llenos de su palabra, Él va a ir renovando nuestra manera de pensar. Y vamos a ir dejando atrás nuestra antigua naturaleza para vivir cada día más en el Espíritu. Probablemente en este camino de empezar a leer la Biblia todos los días, nos frustremos. Al principio vamos a estar bien, después vamos a andar mal, después el Señor nos va a hablar otra vez y vamos a ir avanzando. No se preocupe, esfuércese siempre, siga avanzando, siga leyendo, porque el Señor va a completar la obra. Al principio, si uno no ha hecho ejercicio espiritual, va a ser difícil hacer estas flexiones espirituales, pero con el tiempo se va a ir haciendo más fácil y vamos a empezar a leer más y más largo. Así que al principio pongámonos metas pequeñas, pero hagámoslo todos los días. Y después, mientras el espíritu se vaya ejercitando y tenga más fuerza, vamos aumentando la meta. ¿Ya? Terminamos con la doxología que sale en Colosenses, que dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. Nos abrazamos y nos despedimos. Que les vaya bien.